Bueno, ya son siendo las 12 entonces, iniciaremos. Buenos días a todos, buenas tardes. Mi nombre es Edwin de la Peña, soy residente del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y hoy nos competen problemas clínicos de anemia ferropénica. Muy bien. Las metas de aprendizaje para este son, digamos, entender un poco entonces los diagnósticos de ferropenia en escenarios limítrofes, entender el abordaje etiológico de la anemia ferropénica en pacientes de bajo riesgo, saber cuáles estrategias existen para intolerancia al hierro y conversar un poco sobre anemia refractaria al hierro oral, qué abordaje teológico debemos hacer y indicaciones de hierro intravenoso. No vamos a hablar como tal de clasificación de las anemias y el enfoque en general de anemia, ni tampoco en el contexto inflamatorio, pues tampoco vamos a hablar de esa anemia. Para iniciar entonces tenemos una paciente, caso clínico 1, femenina, 27 años, estudia matemáticas, residente en Medellín, no tiene antecedentes de importancia. En cuanto a sus antecedentes ginecológicos, tiene una menstruación, refiere moderada, 6 días, 22 toallas en todo el ciclo, y consulta por 3 meses de alopecia y fatiga. Ella inicialmente consultó de dermatología y ellos enviaron estos paraclínicos. En estos paraclínicos tenemos una hemoglobina en 13, relevantes también tenemos BCM en 86, tenemos un ADE en 13, tenemos plaquetas en 361.000, ferritina en 32, saturación de transferrina en 22, un TIP-C en 358, un hierro en 80, y el extendido, la TSH, la vitamina B12 y vitamina D se encuentran normales. Tenemos entonces la siguiente pregunta. Esta paciente que tiene estos paraclínicos normales, consideraríamos, pues, los paraclínicos normales y tiene estos del hierro, que observamos aquí, como se los mencioné, pero esos están en general normales, consideramos que esta paciente tiene una deficiencia de hierro por esta sintomatología que viene cruzando. Esta pregunta la hicimos, y aquí gracias al profesor David también por la encuesta. Entonces, vean que estuvo bastante dividida, pues 50-50 consideraron los residentes de tercer año y profesores internistas que podía ser, digamos, una deficiencia de hierro versus que no podía ser un 50-50. Interesante aquí para plantear la discusión. Sabemos que la anemia por deficiencia de hierro, sin duda, una deficiencia nutricional más común, más del 12% de la población está afectada, y en mujeres premenopáusicas puede llegar hasta el 12%, afectando su calidad de vida. Entre las causas más comunes son la menstruación, el sangrado y el bajo hierro en la dieta. Aquí muy importante solamente para manifestar la absorción, recordar que se absorbe en el duodeno y que inicialmente el hierro en su estado no férrico debe ser, digamos, debe pasar a ferroso por la enzima citocromo B duodenal, y esta luego, cuando ya está en estado ferroso, pasa a través del transportador de metal divalente al interior del enterocito por la membrana apical y luego nuevamente es transportada por la ferroportina al exterior, al plasma, donde mediante la efastina, digamos, se convierte de ferroso a férrico para ser ligada nuevamente a la transferrina y ser transportada. Aquí esta parte es importante, la anemia por deficiencia de hierro inicia, ¿cierto? Porque también inicialmente tenemos que hay una activación del factor 2 alfa inducible por hipoxia. Esto me aumenta la EPO y el aumento me hace un aumento, el aumento en la EPO me lleva a mayor producción de glóbulos rojos y a un aumento en la eritropoyesis. La eritropoyesis estimula mecanismos que me van a dar una regulación a la baja de la epsidina. La epsidina reducida, cuando la epsilina está disminuida, esto me va a favorecer una absorción importante del hierro en el enterocito y una liberación también del hierro a través de la ferroportina en el macrófago. Por eso estas son las tres células, digamos, los tres personajes principales en los mecanismos adaptativos de la anemia por deficiencia de hierro. El enterocito, porque absorbe el hierro no de la dieta; los macrófagos, que son los que liberan, digamos, el hierro de la descomposición de los glóbulos rojos; y el hepatocito, porque aquí hay una regulación a la baja de la epsidina. Muy bien. Manifestaciones clínicas, sabemos que hay trastornos motores, fatigabilidad, algunos síntomas inespecíficos, coiloniquia, glositis, Plummer-Vinson, ¿cierto? Sabemos que anemia en mujeres menor de 12, según la OMS, y hombres menor de 13. Hay diferentes manifestaciones en laboratorio de anemia por deficiencia de hierro. Entre esas tenemos que las plaquetas y el ADE pueden estar aumentados, mientras que la hemoglobina, el hematocrito y el BCM se encuentran disminuidos. Los reticulocitos estarán, pues, no estarán aumentados. Habrá disminución de la ferritina, saturación de transferrina, y el hierro y el TIP-C se encontrará aumentado, como el receptor de transferrina también se encontrará aumentado.
En médula ósea habrá ausencia de hierro en los macrófagos y disminución de los sideroblastos. Y también en el extendido de sangre periférica habrá hipocromía, microcitosis y hablan de pencil cells también y células en diana como las observamos acá. Entonces, los hallazgos en laboratorio es lo que siempre, digamos, tradicionalmente se nos ha dicho, una anemia a volúmenes bajos hipocrómica a regenerativa. Entonces, el abordaje inicial, una paciente que tiene, se sospecha de deficiencia de hierro, tiene la ferritina baja, si sí la tiene, pues entonces estamos ante una deficiencia de hierro. Si no tiene la ferritina baja, aquí este algoritmo nos recomienda, de UpToDate nos recomienda pedir saturación de transferrina, y si está baja, pues entonces confirmamos la deficiencia de hierro. ¿Qué pasa? Tenemos poca evidencia de estudios de alta calidad para justificar cuáles son en verdad y estandarizar unos cortes específicos de ferritina. Entonces, si bien la ferritina sigue siendo el marcador, digamos, más útil, no tenemos como claridad en cuál base, cuál puede ser digamos, el corte. Tenemos aquí entonces este estudio que comparó pacientes que tenían deficiencia de hierro, médula ósea, versus unos que no lo tenían, comparado con valores de laboratorio, 170 mujeres sanas. Ven aquí que un valor de 15 de ferritina me da un 75% de sensibilidad y un 98% de especificidad. Mientras que cuando voy el corte de ferritina lo pongo en 30, me aumenta la sensibilidad al 93%, pero en estos estudios de previos me dice que la especificidad disminuía. Entonces vean, y aquí para mostrar que un BCM 85, una saturación de transferrina menor de 20 hacia acá, y una hemoglobina también menor de 12, tiene muy poca sensibilidad para deficiencia de hierro. Entonces esto es importante también que lo vayamos mencionando. Vean este estudio también que comparó también dos cortes de ferritina, 12 versus 30, y este estudio, a diferencia del previo, nos dijo que un corte de 12 a 30, la especificidad se conserva, mientras que en el previo que les mostré decía que la especificidad disminuía. Aquí se conserva y vean que la sensibilidad también fue concordante con el estudio previo, donde aumentó también la sensibilidad. Entonces, un corte de ferritina en 30, este estudio un poco más reciente que el previo, nos mostró que un corte en 30 podía ser adecuado. Tenemos aquí entonces estos LRs y vean aquí que el LR, el mayor LR de todos estos exámenes que tenemos aquí para anemia, pues para un diagnóstico de deficiencia de hierro, me lo da una ferritina en menor de 15. Tenemos que un BCM menor de 70 me da un LR de 12.5. Entonces, vean también que de alguna manera el mejor, ¿cierto? Por el momento es la ferritina. Y aquí también para mostrar en esta área abajo de la curva, este estudio, que en estos pacientes la ferritina fue la que mejor tuvo rendimiento. Entonces un corte de ferritina menor de 15 tenía una sensibilidad del 59 y una especificidad del 99, mientras que menor de 30 tenía una sensibilidad del 90% y una especificidad del 75 que podía llegar hasta el 98%. Muy bien, ya para terminar con esta parte de los estudios aquí, de qué tenemos, este fue de los más recientes que tenemos, fue un estudio que intentó preguntarse si qué corte de ferritina debería usarse, 45-15, para el diagnóstico de deficiencia de hierro en pacientes con anemia. Entonces, se comparó con la biopsia en médula ósea y esto lo que definió fue que para un corte de ferritina menor de 45, vean acá ya nos ponen otro límite, de 45, la sensibilidad es del 85% y la especificidad del 92%. Y para un corte de ferritina de 15, de 15, la sensibilidad es bastante inferior, vean que es de 59%, mientras que la especificidad pues sigue siendo alta. Entonces, aquí vemos que con 45 pues estuvo adecuado, y es así entonces como las diferentes organizaciones, la OMS, digamos que publicó esta guía para deficiencia de hierro a la par con este estudio, no lo tuvo en cuenta, y ella clasifica que para adultos, la deficiencia de hierro para adultos sanos debería ser considerada con menor de 15, especialmente basado en los estudios previos que le mostré. Tenemos entonces también ¿qué nos dice la guía británica? Que una ferritina menor de 15 es altamente específica para la deficiencia de hierro, pero que un corte de 45 tiene una especificidad respetable y que por ende ellos recomiendan usarla. Aquí es para mostrar que un paciente con deficiencia de hierro y que hace anemia tiene tres estadios: 1, el 2 y el 3. En el estadio inicial, vean que puede estar normal, los demás parámetros pueden estar normales: el hierro, la transferrina, saturación de transferrina,
pueden estar en el límite o normal, mientras que los parámetros digamos que más se pueden manifestar aquí, la ferritina menor de 40 y el hierro en médula ósea menor, hierro médula ósea ausente. Entonces vean, esto es importante porque entonces la anemia y en general otros parámetros ya pueden aparecer alterados en este estadio. Tendremos pacientes aquí que se nos pueden estar pasando. Esto para mencionar que los pacientes en estadios iniciales, en estadio 1, como les dije, pueden tener síntomas como fatiga, principalmente, o trastornos cognitivos y también funcionales. Y será en nuestra paciente que tenemos acá, este estudio responde a la pregunta de si esa paciente con esa ferritina y esa saturación de transferrina, así, ¿será que podríamos darle, digamos, reposición con hierro? Esto es un estudio, un RCT multicéntrico. 198 mujeres de 18 a 53 años tenían fatiga y muy ojo al dato porque fue interesante, ferritina menor de 50 y hemoglobina mayor de 12. La intervención fue sulfato ferroso 80 al día versus placebo. ¿Y por cuánto tiempo? Por 12 semanas. El desenlace primario fue la fatiga se medía por una escala. Vemos aquí entonces que los pacientes que estaban en el grupo de reposición de hierro tuvieron una disminución importante en el puntaje de la escala de fatiga, que fue estadísticamente, pues fue significativo. Entonces, este estudio nos pone en consideración que los pacientes de que entran en este escenario como ferritina menor de 50 y hemoglobina mayor de 12, es decir, sin anemia, especialmente mujeres, ponen en el escenario considerar darle a estos pacientes terapia con hierro para mejorar los síntomas cuando ya he intentado buscar otras cosas y no son. Listo. Entonces aquí la pregunta para los expertos, el grupo de hematología es, ¿qué consideraciones adicionales nos pueden brindar respecto al abordaje de esta paciente? Digamos, con respecto al valor de ferritina, vemos que hay diferentes, digamos, cortes, y qué otros estudios diagnósticos para anemia ferropénica existen y cuáles estarían disponibles en nuestro medio. Muchas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias, tardes, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, podemos decir que este paciente, si bien, digamos, tiene valores en el límite, dependiendo de la revisión tal cual como lo mostró el residente, podemos tener en cuenta que la paciente tiene síntomas que son descritos de deficiencia de hierro. Sin embargo, aquí podemos tomar dos conductas. La primera conducta para definir si iniciamos tratamiento o no de reposición de hierro es, académicamente, podemos ayudarnos con una hemoglobina reticulocitaria, sabiendo que el reticulocito es el estadio previo al eritrocito maduro y que se demora 1 a 2 días en madurarse en sangre periférica desde que sale en la médula ósea. El problema en el reticulocito, en la hemoglobina reticulitaria, digamos que su rendimiento se ha descrito en diversos estudios en comparación con lo que es el gold estándar, que es el hierro medular. Se ha encontrado una correlación utilizando curvas de Roth con una especificidad del 90% cuando el valor es debajo de 29 picogramas, con una especificidad del 70%. Este valor, digamos, este dato nos podría mucho ayudar, pero el problema con los que nos presentamos al medir esto es dónde lo realizamos. En la ciudad de Medellín, solamente lo podía realizarlo, digamos, en equipos de quinta, sexta generación, creo que es sexta generación, pero eso lo ofrece el laboratorio hematológico, clínico hematológico. Entonces uno podría hacer la orden para que el paciente se le realizara esto y queremos dar desde el punto de vista académico que si tiene una deficiencia de hierro, iniciarle tratamiento, pues podríamos hacerlo. La otra conducta que hay es iniciar el tratamiento, no nos podemos ponernos tan papistas o podemos tan pegados a los estudios e iniciar tratamiento de hierro y hacerle evaluación como lo expresó el residente, hacerle seguimiento a las 4 a 6 semanas de la ferritina y verle comportamiento desde el punto de vista clínico, cómo mejora el paciente. La otra pregunta que usted puede decir, bueno, entonces cuando hago médula ósea, digamos que es un estudio que es invasivo, digamos que si, bueno, nosotros lo hacemos y vamos a aplicar la tinción de Peirce, que es con azul de Prusia, que te va a identificar el hierro férrico y con esto te va a mirar la pigmentación azul, pues podría ayudarnos si está reducido o no reducido en médula ósea, o si estás considerando en pacientes que no es este caso, de pacientes más ancianos y que estés sospechando un síndrome mielodisplásico con una anemia sideroblástica y la presencia de buscando la anilla, los eritrocitos con anillos sideroblásticos, pues es otra forma, pero digamos que es diferente a lo que se está presentando en este paciente. Entonces podríamos tener dos opciones, o pedimos la hemoglobina reticulitaria para estar tranquilos o darle tratamiento
y hacerle seguimiento y verá la respuesta en este paciente. Perfecto, Carlos. Yo creo que queda muy claro lo que dices y el residente también nos dijo muy bien cómo esos valores cortos hay que interpretarlos a la luz del contexto del paciente. Te pregunto, si el paciente estuviera sintomático, pero por algún motivo que a veces nos pasa en la consulta, que porque el paciente es vegetariano o algo, alguien le pide una ferritina y sale en ese valor entre 30 y 40, ¿también te animarías a tratarlo o ahí ya cambiaría tu conducta? Ahí la profelina está alzando la mano, profe. Me gustaría mucho que la profe también nos dijera qué piensa de esas ferritinas entre 30 y 40, 30 y 45, en estos dos contextos que acabo de mencionar. Bueno, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe, Sí, profe. estamos muy bien. Bueno, yo soy muy proclive a tratar hierro. Yo soy, creo que de las que usa puntos de corte más altos de ferritina para definir ferropenia. Yo me inclino más por los 45 y 50 que por los 15 o 30, casi siempre. Y eso es, yo creo que producto de la experiencia del número muy significativo de pacientes que llevo en mi consultorio con anemia ferropénica. Ahí hay una cosa muy importante que no hemos considerado cuando estamos haciendo el corte de valores de ferritina, y aunque el residente hizo una muy buena revisión y mostró varios estudios en donde los puntos de corte de ferritina permiten distinguir quién tiene y quién no tiene ferropenia, hay que tener presente que no podemos como medir a todo el mundo con el mismo rasero. Y es que ya los estudios lo han demostrado y yo lo que tengo que hacer es considerar qué población tengo al frente antes de definir ferropenia. No es lo mismo una viejita posmenopáusica o un paciente de 70 años o un paciente de falla cardíaca, un paciente con insuficiencia renal crónica, esté o no esté en terapia de reemplazo renal, a una mujer en edad reproductiva que acaba de tener en los últimos 6 años 2 o 3 embarazos, 2 o 3 lactancias, una cesárea, un aborto, etc. Entonces, lamentablemente la ferritina, que es un estudio tan bueno y un método tan preciso para ayudarnos a diagnosticar ferropenia, tiene sus pros y sus contras. Entonces hay que interpretarla pues como en ese contexto. Hay que mirar muy bien qué paciente tengo yo al frente. En el caso de esta chica, que es una chica pues como sin ningún antecedente de importancia y es una mujer en plena edad reproductiva, yo creo que 45-50 sería para mí el valor ideal de ferritina para considerar que la paciente tiene ferropenia, y la trato si tiene síntomas. Si no tiene síntomas, no la trataría y simplemente la vigilaría, pero muy probablemente con el tiempo ella va a ser algún síntoma. Es más, si uno interroga bien a esas pacientes, muchísimas de ellas sí están sintomáticas. Lo que pasa es que la ferropenia se volvió como tan habitual en el medio o tan habitual para la población femenina que muchísimas terminan por normalizar los síntomas de ferropenia. Entonces no caen en cuenta que el pelo se les está cayendo es porque les falta hierro, que las uñas están frágiles porque les falta hierro, y que esa chispa que tenían antes o la energía que tenían antes ya no es la misma o no es la habitual porque les falta hierro. Entonces, cuando uno les hace un interrogatorio dirigido, las pacientes terminan por decir, ah, sí, todo eso me está pasando, lo que pasa es que yo pensaba que era porque tengo mucho trabajo, porque tengo mucho estrés, o por los niños, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería como mi opinión. Perfecto, profe. Yo creo que queda muy claro la opinión del servicio, y más sumado a lo que hizo el residente. Sigamos con el otro casito. Excelente, muchas gracias a los profesores. Muy bien. Tenemos ese caso 2, es una paciente femenina de 35 años, es médica, sin antecedentes de importancia, come carne de res 3 veces a la semana, tiene menstruaciones de baja cantidad, refiere 18 toallas por todo el ciclo, y venía en estudio porque refería pagofagia y se ha sentido sin energía en los últimos meses. Esto ha venido empeorando en unas últimas semanas. Tenemos estos paraclínicos de importancia. La hemoglobina está en 10, el hematocrito en 32, un BCM en 73, HCM en 23, tenemos plaquetas en 260.000, una ferritina en 2.1 y el extendido de sangre periférica, hipocromía, y tenemos una TSH en valor normal. Ante el interrogante siguiente, entonces, que tenemos una paciente que ya tiene anemia y tiene una ferritina sin duda alguna baja, ¿cuál sería la estrategia diagnóstica que utilizaría en el paciente luego de la reposición de hierro? Entonces, ante estas preguntas, el A, tratamiento y seguimiento sin estudios adicionales, endoscopia, endoscopia y colonoscopia o antitransglutaminasa. Entonces, vamos a ver qué respondieron nuestros compañeros y docentes
Veamos aquí, interesante, es cierto, vemos que el 50% se va a favor, incluso el 70% se va a favor de estudios endoscópicos, unos por endoscopia y otros ambos, y ninguno eligió anticuerpos antitanglutaminasa. Muy bien, listo. Vamos entonces a mirar un poco de eso. Recordar entonces entre las causas para mencionar en este caso lo pertinente para el caso, las pérdidas crónicas de sangre son importantes y como clínicos, como internistas y como en todas las ramas de la medicina interna, la anamnesis es sumamente importante al momento del abordaje diagnóstico de un paciente. Aquí les traigo entonces algo que nos recomiendan de cuando yo estoy con una paciente que tiene una deficiencia de hierro, cuando yo puedo sospechar que esto es por causa de su pérdida por sangre ginecológica. Entonces, esta paciente que aunque no tenga, digamos, trastornos de hemorragias interciclo, indagar qué tanto en el ciclo, por ejemplo, si cambia las toallas o los tampones de un intervalo de más de 3 horas o que usen menos de 21 tampones por ciclo, es tranquilizador, o que no cambie los tampones durante la noche, también es tranquilizador. Si ha tenido coágulos, que los coágulos sean menores de 2,5 centímetros aproximadamente, también es tranquilizador, y que no haya tenido antecedentes de anemia previo. Esto nos ayuda a saber qué tanto esa pérdida de sangre ginecológica se puede atribuir o no a esto. ¿Qué nos dice entonces algunas recomendaciones de las guías al respecto? Tenemos acá entonces, esta es la guía británica del año pasado. Ellos dicen que tenemos el paciente con deficiencia de hierro, lo confirmé, y hacer un abordaje clínico, y ellos recomiendan también hacer como chequear hematuria, y si esto no está, digamos, si en esto no encuentro, ellos ya recomiendan entonces estudios de endoscopia y colonoscopia, y también aquí en este cuarto punto aquí ellos mencionan también enfermedad celíaca. ¿Por qué? Ellos aquí entonces mencionan que la enfermedad, en los estudios que ellos hicieron, pues que se observan y que exponen en la guía, el 3% de las anemias por deficiencia de hierro inexplicable, mencionan ellos también ahí en el artículo de la guía, digamos, son causadas por enfermedad celíaca. Entonces, especialmente en estos medios. Entonces, la guía sí recomienda que en hombres y, ojo aquí, mujeres posmenopáusicas se haga endoscopia, colonoscopia a estos pacientes de primera línea. Sin embargo, en nuestra paciente, ¿qué nos dice la guía? La guía nos dice, tiene un apartadito pequeño para mujeres premenopáusicas, nos dice que la patología gastrointestinal es poco común en mujeres jóvenes, ¿cierto? Que recomiendan hacer, digamos, estos estudios solo si hay, digamos, preocupaciones en la parte clínica de que encontré hallazgos, ya sea por anamnesis o por examen físico, que me puedan sugerir. Y ahí recomiendan hacer estudios endoscópicos a las mujeres que no estén menstruando, porque entonces no tendríamos una causa para achacar la ferropenia. Mujeres que tengan síntomas de bandera roja asociada, como las que conocemos en general para malignidad, que tengan antecedentes de cáncer de colorectal, y que la anemia por deficiencia de hierro sea recurrente o persistente. Ante estos pacientes, ellos recomiendan hacer estudios endoscópicos en mujeres, en este caso de bajo riesgo. Ese fue un estudio que fue aquí llevado a cabo aquí en Colombia. Vean que eran 300 pacientes y miraron la positividad de anticuerpos para antitransglutaminasa, pues, y para enfermedad celíaca. Vean aquí que los pacientes sanos, pues ninguno tituló, y que los pacientes con LES, con síndrome de Sjögren y artritis reumatoidea, titularon, pero muy bajito, pues mencionaban que eran débilmente positivos, por lo cual este es un estudio de la Universidad Javeriana donde concluyeron que la prevalencia es incierta aquí en Colombia, y que probablemente, pues, digamos, es rara la enfermedad también en Colombia. ¿Qué dice la American Family Physician? Nos dice que una paciente premenopáusica, mujer, que no tenga un sangrado anormal o no tenga una hemorragia uterina normal o sangrado anormal, inicie tratamiento con hierro, y si no responde, ahí sí puede pasar con terapia, ahí sí puede pasar con hacerle diagnóstico con toda la batería, pues, de exámenes para gastrointestinales. Y este es del Blood, que nos dice que inicialmente los pacientes de bajo riesgo podíamos hacer una historia clínica detallada, y ellos también aquí mencionan una sangre oculta. Si esto es positivo, pues aquí sí podíamos hacer entonces los estudios gastrointestinales, lo que recomiendan del volumen del Blood. Aquí entonces la pregunta para el departamento sería si hay pertinencia de los estudios endoscópicos como parte de estudio inicial de la anemia ferropénica en pacientes de bajo riesgo.
y hasta dónde podemos como limitar el esfuerzo diagnóstico en pacientes de bajo riesgo que respondan a la terapia oral. Serían como las preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Edwin, qué bien, hermanos. Muy bueno ese contexto que estás haciendo estás haciendo un excelente trabajo para ya plantear la pregunta con el experto. Y aquí está ese paciente difícil, que es la mujer menor de 50 años con anemia ferropénica, que al interrogarlo parece que come buena carne de res, parece que no tiene sangrados menstruales anormales. Entonces, siempre hay un debate, incluso en los chats de medicina interna hemos debatido esto, de deberíamos de hacer estudios endoscópicos o no. Creo que la pregunta se limita a esto y a otras consideraciones que considere más. Listo. Profe, entonces digamos que, como bien lo dijo Edwin, uno debería hacer una muy buena anamnesis, un buen interrogatorio, y si bien es cierto que la paciente no tiene problemas de alimentación, al menos no le falta la carne, la paciente refiere que utiliza una buena cantidad de toallas al día, hay que averiguar bien si ese recambio lo hace por qué. Lo hace por sangrado, lo hace porque definitivamente le incomoda, porque tiene un flujo, porque eso se hace importante muy bien de cuántas pérdidas puede tener de sangrado por sangrado en estos pacientes, que pueden estar explicando la ferropenia que tiene en estos momentos. Si nosotros no tuviésemos, digamos, una explicación actual de la paciente de por qué tiene ferropenia, es decir, no sabemos si tiene hematuria, no sabemos si tiene unas hemorroides en el caso de la edad de ella, porque es muy poco probable que vaya a tener una enfermedad diverticular, o tenga hemoptisis, o tenga sangrados del tracto digestivo, sean melenas, o sea, alguna otra de los síntomas gastrointestinales. Uno debería buscar a lo máximo la posible causa. Y para eso un estudio endoscópico estaría, por supuesto, indicado. Primero, la principal causa a buscar es la que tenga digamos, sobrecrecimiento de Helicobacter pylori, porque si uno no busca la posible causa de por qué la paciente tiene ferropenia, esta va a ser una paciente que va a ser susceptible de recurrencia de otras consultas de por qué tiene la hemoglobina bajita y por qué los parámetros ferroquinéticos siguen bajitos. Entonces, esa sería la indicación, principalmente la endoscopia. Y en relación con la endoscopia es que si llega a salir positivo Helicobacter pylori, por supuesto tiene la indicación de la erradicación de la enfermedad, de la bacteria, y luego de lograr terminar el tratamiento, sea cual sea el esquema que se haya elegido, hay que confirmar que haya una erradicación, sea por test de aliento a las 8 semanas o por endoscopia a las 3 a 4 semanas, porque si esto no se logra, nada hacemos a posteriores, iniciar el tratamiento oral, y de esta forma hacer los depósitos de hierro y evaluar si hay respuesta o no hay respuesta. Y por supuesto, debería uno buscar a lo máximo otras posibles causas, como la mencionó Edwin, la enfermedad celíaca, especialmente pacientes que tienen intolerancia al gluten o pacientes que tengan dermatitis herpetiforme, donde hay sospecharlas, aunque en nuestro medio es muy poco, la prevalencia es no es tan grande como en otros medios, digamos que es otra de las consideraciones a tener en cuenta. Y por supuesto las otras enfermedades que ya se las tomaremos, si no estoy mal, en las próximas preguntas, que son las enfermedades crónicas. Pero digamos que el esfuerzo de buscar hasta lo máximo de por qué el paciente tiene ferropenia, siempre y cuando no tengamos evidenciada la pérdida de hierro, es justo, digamos, que es lo necesario, y lo dicen las diferentes guías, especialmente la guía británica que citó Edwin. Entonces creo que esa sería la conducta a tomar en esta paciente. Qué bacano, hermano, porque sí, esa guía británica es la que nosotros le dimos mucho palo y la debatimos mucho, profe Lina. Nada, David, para ratificar lo que dice José Carlos, es muy importante que en un paciente en el que no tenés claridad absoluta sobre cuál es el mecanismo que le está produciendo la ferropenia, hagas estudios hasta que tengas claridad con respecto a eso. Y es específicamente importante por dos cosas. Primero, porque es ese grupo de pacientes el que tiende a recaer. ¿A recaer por qué? Pues porque le da 6 meses de anemidoso, 6 meses de sulfato firroso, 6 meses de IOFI, ferro-F, lo que a usted le guste darle a los pacientes, y a los 6 meses después de la suspensión, en un tiempo X, la paciente va a volver a estar ferropénica si yo no corregí la causa, ¿cierto? Entonces son esas pacientes, quizás las que no ven ustedes, pero que sí vemos nosotros en los consultorios de nosotros, que son las que van porque es que ya la internista me mandó y tomé 6 meses de anemidox o de tal cosa, me gasté no sé cuánta plata, porque ustedes saben que son cariñositos estos compuestos orales,
y ahora me vuelvo a hacer la ferritina y otra vez estoy en 10, 15, 5, etcétera. Entonces, ese es el grupo susceptible de recaer, al que yo no tengo claridad en la etiología. Y segundo, porque eso también me condiciona el tratamiento. Si yo no tengo claridad y lo que acaba de decir, por ejemplo, José, se cumple que tiene una infección por Helicobacter pylori, entonces yo le doy hierro oral y es uno del grupo de pacientes que no va a responder a la suplencia oral. ¿Por qué no va a responder a la suplencia oral? Pues porque sabemos que el Helicobacter interfiere de diferentes maneras con esa absorción del hierro, y entonces estas pacientes son las que son o refractarias al hierro o respondedoras muy lentas, muy lentas al hierro oral, y que quizás vayan a necesitar primero, como lo dijo José Carlos, una erradicación y una comprobación de la erradicación antes de darle terapia oral. Gracias. Buenas tardes. Profe. Sí, quería complementar dos cosas que me parecen fundamentales y es en la parte de la valoración del sangrado menstrual. Existen unas herramientas gráficas que se llaman los Pictorial Assessment Tools, en los cuales se le puede explicar al paciente, a la paciente, digamos, en cada cambio de toalla higiénica o de tampón, marcar el grado de sangrado que tiene esa toalla durante todo el periodo menstrual, y eso permite hacer una cuantificación aproximada de cuánta sangre está perdiendo la paciente en ese periodo menstrual. Incluso también cuantificación del tamaño de los coágulos. Hay herramientas que están validadas para ese fin, porque a veces se queda uno corto, la paciente que lleva sangrando toda la vida, para ella eso se vuelve como lo normal. Y a veces contar el número de toallas no es suficiente, porque hay mujeres que las cambian más frecuente, otras menos frecuente. Entonces hay herramientas como para objetivar un poco más eso, herramientas gráficas que la paciente puede marcar en su casa para después en la consulta hacer ya la cuantificación del sangrado. Y lo otro importante, todos estos documentos pues son de países desarrollados, ¿cierto? Pero en nuestro medio, con pacientes pues de origen campesino o pacientes pues de estratos socioeconómicos muy bajos, que no han tenido la posibilidad de desparasitarse, que están expuestos a alimentos o agua contaminada, el parasitismo intestinal también sigue siendo una causa importante en ciertos grupos poblacionales. Entonces, nunca olvidarlo, porque a veces se terminan haciendo estudios mucho más avanzados y terminan tomándole la foto a la uncinaria en una cápsula endoscópica, y eso realmente no debe ocurrir. Entonces, pensar también en la posibilidad de parasitismo y en tratamiento empírico muchas veces de estas parasitosis antes de someter a un paciente de bajo riesgo a estudios mucho más costosos y avanzados. Sí, gracias, profe. Yo adicionaría que una de las enfermedades que también pueden ser algo prevalentes, que es la enfermedad de Crohn. En muchos pacientes no se manifiestan con diarrea, los síntomas son muy fluctuantes. Algunos pacientes documentan la literatura que solo tienen un disconfort abdominal intermitente. Entonces, me parece muy interesante como el posicionamiento del servicio de hematología, de que realmente deberíamos de ser más exhaustivos con el diagnóstico etiológico. Gracias. Listo, perfecto. Podemos continuar. Tenemos entonces este escenario clínico 3, una paciente, es la misma paciente del caso 2, y consulta porque luego de iniciar el sulfato ferroso, 300 miligramos al día, presentó náusea, diarrea, dispepsia y asociado pues al inicio del hierro. La pregunta aquí es para recordar, pero la pregunta sería entonces, ¿cuáles son las estrategias con esta paciente? Una paciente, entonces aquí tenemos cambiar la presentación del hierro oral, iniciar hierro intravenoso, recomendar darlo con las comillas o espaciar el sulfato ferroso a 300 miligramos interdiario. Vemos aquí las respuestas donde nos mencionan casi 60% utilizar sulfato ferroso interdiario, y luego le sigue cambiar la presentación del hierro oral. Listo. Entonces, vamos a revisar un poco esta parte. Hay unos principios para el manejo de la anemia por deficiencia de hierro, y es confirmar el diagnóstico, luego identificar la causa, corregir o tratar la causa primaria, proveer terapia de reemplazo con hierro
y confirmar el éxito de la terapia. Esos son los pilares o los principios para el manejo del paciente con anemia por deficiencia de hierro. Tenemos entonces, tradicionalmente se nos había dicho que el sulfato ferroso, el tratamiento estándar eran 200 miligramos de hierro elemental al día, entonces eran 3 tabletas de 300 miligramos, 3 veces, pues una tableta 3 veces al día, y han salido algunos estudios, RCTs, que nos han dicho también que es beneficioso y mejor digamos, como espaciar, digamos, la frecuencia de las dosis. Vemos aquí también que los pacientes que tenían una dosis día alterno o interdiaria versus consecutiva tuvieron niveles de epsidina menores, los pacientes con dosis interdiarias, y aquellos que también tenían dosis interdiarias tenían mayor absorción del hierro fraccional, por lo cual, digamos, la recomendación en pacientes que no están pues graves y esto, que pues, son susceptibles de terapia oral, se puede iniciar, se puede dar la dosis de manera interdiaria. Es conocido entonces los eventos adversos que principalmente son gastrointestinales y que estos sin duda pueden comprometer la adherencia y puede ser una causa de la paciente que no ha respondido, y entonces vamos a ver que es que le estaba cayendo mal la terapia oral, pero la paciente de pronto no lo quería como manifestar. Tenemos aquí entonces, está demostrado ya en diferentes estudios, revisiones sistemáticas y metaanálisis como esta, que sin duda el tratamiento pues con sulfato ferroso o con hierro oral pues sí tiene mayores efectos gastrointestinales comparado con placebo y comparado con el hierro también con el hierro venoso, como lo observamos también acá. Tenemos aquí que las diferentes presentaciones y el OR para el cual digamos, para producir eventos adversos asociados a la terapia, tenemos que el fumarato ferroso fue el que más tuvo el OR más mayor, seguido del sulfato ferroso. Cuando vemos acá por porcentajes, vemos que esta población, el 47% tuvo eventos adversos con fumarato ferroso, el 32% con sulfato ferroso y hasta el 30% con gluconato ferroso. Es decir, los efectos adversos al hierro pues no son infrecuentes, ¿cierto? Entonces, la recomendación de hacerlo interdiario pues puede mejorar mucho esa parte. Este artículo salió hace como 3 días del Journal Europeo de Hematology y lo hicieron ginecólogos y el grupo también del departamento de hematología. Aquí para recordar una cosita, ellos también mencionan aquí la ferritina con 50. ¿Qué dicen ellos? Hombre, si una paciente venía con una vez al día de una dosis de 20 a 100 miligramos de hierro oral, si no lo tolera, inicie entonces la dosis interdiaria o un régimen, digamos, oral alternativo. Si no lo tolera, ya aquí nos vienen a decir entonces pasemos probablemente a la terapia con hierro intravenoso. Otras maneras, otras estrategias que pueden haber es la modificación, digamos, hacer modificaciones en la dieta, aunque sin duda esto también, el hierro con los alimentos puede reducir la absorción claramente. Y también hacían recomendaciones también de pasar a una tableta, pues pasar de tableta a líquido. Entonces, aquí preguntaríamos a los expertos si tienen algunas consideraciones adicionales sobre el manejo de pacientes con intolerancia al hierro que nos puedan también ilustrar o recomendar. Muchas gracias. Bueno, digamos que una de las personas que más escribe en el mundo de anemia por deficiencia de hierro es la doctora Clara Camachel. Esta señora tiene más de 660 artículos en PubMed al respecto y va en la línea de algunas cosas que expresó Edwin en términos del tratamiento en estos pacientes. Uno es la hora de darle el medicamento. Ella expone que la hora ideal es para darlo en la mañana en ayunas, porque desde el punto de vista de la fisiopatología, la exidina, según el ritmo circadiano, va aumentando a lo largo del día y sus niveles más bajos están al comienzo de la mañana. Por eso es un error partirlo 3 veces al día, porque a la medida que va pasando el tiempo, la exidina va aumentando, y más si hay una condición inflamatoria asociada, sea una enfermedad renal, una enfermedad crónica o un cáncer. Pero digamos que lo ideal es darlo las primeras en la mañana, antes del desayuno, ojalá no cargado pues de fitatos, ni de proteínas de soya, ni de leche, ni cualquiera de estas cosas que pueden interferir, como lo refirió Edwin, y darlo con un tiempo previo de 30 a 60 minutos antes de cualquier otro medicamento. Lo otro es que si el darlo diario o interdiario, digamos que hay estudios que han comparado la capacidad de captación y absorción a nivel del tracto gastrointestinal, y es que darlo diario pueden alcanzar hasta 265 miligramos de
de absorción intestinal y proyectada, hablando de los estudios, versus 180 cuando lo dan interdiario. Eso nos permite a nosotros concluir que si nos optamos por la actitud terapéutica del interdiario, sepamos que debemos darlo por un tiempo más prolongado. Es decir, no podemos tomar la misma definición de 6 semanas, no responde a la ferritina. No, hay que dar un tiempo más prolongado si fuimos por esta opción terapéutica. Y la otra opción es que si el paciente realmente no lo tolera, el medicamento, sea por los diferentes síntomas gastrointestinales que Edwin refirió, podemos cambiarlo de marca. El problema es, por supuesto, digamos, la parte económica de los pacientes, porque estos medicamentos, digamos, tienen mayor tolerabilidad y tienen mayor, digamos, adherencia al tratamiento. Y, por supuesto, hay ciertos medicamentos, ciertas digamos, maniobras que uno puede hacer para aumentar la absorción, como es el jugo de naranja al comienzo de la mañana junto con el medicamento bien cargado, o utilizarlos combinados con ácido ascórbico. Digamos que eso es de las opciones que tenía por añadir. Perfecto, Jorge. Listo. No sé si quieran agregar algo más. Seguimos con el siguiente caso. Sí, había también una inquietud respecto a al cambiar las tabletas por jarabe, ¿cierto? Entonces, los efectos adversos están relacionados con con el hierro elemental que está determinada presentación y no tan tableta o jarabe, que pero realmente Profe, ¿cierto que se está escuchando mal? y aló. Sí, se entrecorta, profesor, sí. Profe, sí, siempre cortó mucho. Pero ya, háblenos Sí, ahí me otra vez. escuchan. Sí, mucho ¿Me mejor. escuchan? Sí. Sí, les comentaba que el cambio de hierro tableta a hierro líquido pues no tiene mucho sentido porque los efectos adversos están más dados por la cantidad de hierro elemental. Entonces, no cambian mucho los efectos en esas dos presentaciones. Si se va a hacer algún cambio sería a estas presentaciones nuevas de hierro, que está el hierro conjugado junto con proteínas o con carbohidratos, pero son hierros demasiado costosos y son hierros que no hay artículos, pues evidencia todavía que muestre que realmente son mucho mejores que las sales de hierro en cuanto a tolerancia. Entonces, se podría hacer ese cambio en los pacientes que pudieran acceder a esos productos y que tuvieran la capacidad de comprarlos sin tampoco mucha promesa de tener mucho éxito en cuanto a la tolerabilidad. Básicamente esas eran las dos anotaciones. Profe, ¿y ustedes en su experiencia cómo les ha ido? ¿Prefieren darlo diario o interdiario? Bueno, entonces sí, los dos cambios que se proponen cuando un paciente no lo tolera bien es uno cambiar de producto, el otro utilizarlo con las comidas y el otro utilizarlo interdiario. Cualquiera de las tres puede uno intentar con el paciente. Es muy importante lo que dijo José Carlos ahorita, que si lo da interdiario, digamos, sálgase de esas definiciones de falta de respuesta al hierro o de resolución de la anemia en tantos días, porque se va a demorar mucho más en resolver la anemia. Pero yo creo que en algunos pacientes o en la mayoría, a no ser que tengan sangrados continuos, persistentes, pues que usted debería optar por otras conductas terapéuticas, pues usted realmente no tiene problema en demorarse unas 4 o 6 semanas adicionales en resolver la anemia. Entonces, digamos que cualquiera de esas tres conductas uno las puede aplicar en los pacientes sin que haya en este momento una evidencia fuerte de cuál de las tres sería la primera ante un paciente que no tolera las sales de hierro ferroso. Gracias, profe. Profe Lima. David, yo particularmente prefiero la administración interdiaria en otro escenario, en aquel paciente en que yo sospecho que hay un mecanismo de inflamación sobreagregado
anemia de enfermedad crónica, pues en otro paciente. En un paciente de estos, generalmente yo no lo doy interdiario, independientemente pues como de la tolerancia, porque prefiero cambiar de marca, de producto, de cambiar de marca desde siempre y cuando el paciente pues tenga la disponibilidad y la posibilidad de comprarlo, entonces prefiero cambiar de marca de producto, porque es que si uno cambia, por ejemplo, un paciente dice yo solo tomo Anemidox, y si uno pasa a un Anemidox interdiario, entonces pues cuánto hierro le estamos terminando de dar a ese paciente, ¿cierto? No estamos como llegando ni cumpliendo a las metas. Entonces se terminan por hacer unos tratamientos muy prolongados, muy largos, y la mejoría sintomática es muy lenta, la elevación de la ferritina también es muy lenta, entonces no termina pues uno como llegando a ninguna parte. Yo lo prefiero dar diario, eso sí, con alguno de estos productos que mejore la tolerancia en caso pues de intolerancia gastrointestinal. Igual paciente en que uno necesita, y lo que dijo Oliver es muy importante, paciente en que uno necesita ascensos rápidos en los niveles de ferritina, o porque la mujer está muy sintomática, etcétera, entonces que se prefiere como el sulfato ferroso porque es el que mayor concentración tiene. Si el paciente lo tolera bien, yo les doy las 3 diarias sin ningún problema y mejora. No en todos vemos pues como ese bloqueo mediado por exilina, y hay que intentarlo y después pues como que mirar otras opciones si llega a presentarse la necesidad. Perfecto, profe, gracias. Sigamos. Listo, muchas gracias, profesores. El escenario 4 es una paciente entonces de 35 años, come carne de res, no tiene alteraciones menstruales y sin relato de sangrados externos. Tiene en los exámenes previos una hemoglobina en 10, un BCM en 73, una ferritina también bastante baja, con extendido de sangre periférica con hipocromía. Venía en manejo con 120 miligramos de hierro elemental interdiario, así se le venían dando en la consulta, y vuelve 6 semanas después con una hemoglobina en 10.6, un BCM en 76, y refiere que lo toma adecuadamente con adecuada tolerancia. La paciente no ha referido mejoría de los síntomas 6 semanas después, por lo que ella consultó que fue fatiga y adinamia. Tiene una endoscopia y colonoscopia que están normales y no hay evidencia de Helicobacter pylori. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cuál sería la conducta respecto al abordaje etiológico en este caso? Y tenemos entonces, para esta respuesta que tenemos aquí, nos mencionan que está, bueno, algo dividida también. Cápsula endoscópica mencionan por acá 42%, un 21% mencionan todas las anteriores. Muy bien, listo. Entonces, como los profes también lo habían mencionado ahorita también, aquí tenemos en esta gráfica el tiempo de primera respuesta, el tiempo para que se normalicen aproximadamente los diferentes test de laboratorios en la anemia por deficiencia de hierro o en la deficiencia de hierro. Inicialmente se menciona en la literatura que los síntomas desaparecen tan pronto como se inicia la terapia con hierro por vía oral o intravenosa, y que generalmente hay reticulocitosis la primera semana aproximadamente. La idea es que la hemoglobina pues aumente y aproximadamente mencionan 2 gramos durante las siguientes 3 semanas, pero la dosis debe ser de 100 miligramos diaria. Aquí nos dice la guía pues británica, que recomiendan, pues como ellos mencionan, como una buena respuesta a que cuando hay un aumento de 1 gramo dentro de 2 semanas, recomiendan pues aquí en la guía como tal. ¿Qué nos dice la guía entonces cuando tenemos un paciente que tiene pobre respuesta como tal al hierro oral? Y ellos aquí la guía recomiendan es que se debería investigar mucho más digamos, el intestino delgado, y ellos lo recomiendan que mediante cápsula, incluso la cápsula endoscópica, y también está pendiente para revisar el tracto, el tracto genitourinario pues, o renal. Como les mencionaba aquí, ellos lo que refieren es la cápsula endoscópica inicialmente. ¿Qué nos dice este volumen, este artículo de volumen del blood? Que el paciente que no responde, pues entonces pasaría a esta clasificación de anemia refractaria, anemia por deficiencia de hierro refractaria, y es importante descartar una pseudo causa, que como lo mencionamos ahorita, que el paciente no tenga un diagnóstico correcto, que tenga pobre adherencia a la terapia, o que la dosis que se le esté dando pues no sea también la correcta o la adecuada, y que no esté también con otros medicamentos que puedan interaccionar en la absorción del hierro. Aquí es importante, porque esto es un estudio prospectivo de 300 pacientes remitidos a una clínica ambulatoria de hematología. Tenían el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro refractaria, definiendo refractariedad como hemoglobina menor de 1 gramo, el aumento en la hemoglobina menor de 1 gramo después de 4 semanas de tratamiento.
la edad media de estos pacientes eran de 39 y el 84% eran mujeres. ¿Qué se vio? Que en los pacientes con enfermedad celíaca, en el 5%, aquí vemos que estos pacientes, que había enfermedad celíaca en el 5% de estos pacientes y que también había gastritis autoinmune en el 26% de estos pacientes. Y miremos que había coexistencia del Helicobacter pylori en el 50% de estos pacientes que tenían gastritis autoinmune. El Helicobacter pylori se presentó en el 19% y miremos que aquellos pacientes que tenían enfermedad celíaca tenían una refractariedad al hierro del 100% y aquellos que tenían Helicobacter pylori y gastritis autoinmune tenían una refractariedad cercana al 70% al hierro. Mientras que los pacientes que no tenían ni estudios endoscópicos positivos, ni tampoco tenían ninguno de estos, que estos pacientes, digamos que eran como que no tenían ningunos exámenes por el momento que dieran origen de la causa, también el 10% de estos pacientes también fue refractario como tal al hierro. Es así, entonces, como este volumen del Blood nos recomienda y dice que la propuesta, digamos, del diagnóstico de un paciente que tiene anemia por deficiencia de hierro refractaria al hierro oral, uno debería intentar entonces descartar el Helicobacter pylori, gastritis autoinmune, enfermedad celíaca y también ir pensando en el trastorno de IRIDA. ¿Cierto? Aquí, para mencionar básicamente que el IRIDA es uno lo puede mirar, es una anemia autosómica recesiva que es severa, hay falta de respuesta al hierro oral, parcialmente responden al hierro intravenoso, mencionaban también en la literatura, y es por mutaciones pues también que se pueden presentar. Básicamente para mencionar aquí que importante que indicaciones de entrada pues de hierro intravenoso son pacientes que tienen este trastorno, pacientes que tienen trastornos de, digamos, intestinales como Helicobacter, como enfermedad celíaca, ¿cierto? Y también pacientes que tienen cirugía bariátrica o trastornos pues malabsorptivos. Las presentaciones que tenemos son estas, sacarato y carboximaltosa. Estas son las dosis máximas. La europea menciona que puede ser hasta 1 gramo al día, y estos son algunos eventos adversos, por lo cual esto debe darse pues de manera intrahospitalariamente, idealmente. De nuestra paciente del casito, haciendo el cálculo pues el déficit de hierro, con la fórmula de Ganzoni, nos dio 1.004 miligramos, y estas son las estrategias para poder darle a la paciente. Tendríamos entonces que para ella, que tiene un déficit de hierro de 1 gramo, podríamos entonces dar las ampollas serían 10 para poder suplirla, y la dosis máxima diaria con estos 200 miligramos por dosis. Entonces podríamos dar 5 dosis de 200 miligramos, pero estas dosis de 200 miligramos podríamos darlas interdiarias, es lo que encontré en la literatura también. Y en este caso mucho más fácil, porque en este caso podríamos dar el gramo en 250 cc de solución salina en 15 minutos, y con esto tendríamos para reponer esta parte del hierro pues también acá. ¿Qué recomiendan acá también en la guía? Recomiendan que la evaluación o el seguimiento, uno inicialmente pedirle a los pacientes a la 1 o 2 semanas, solamente a aquellos que están graves, mirar nuevamente el hemograma y el reticulocitos, evaluar respuesta en estos pacientes. Cuando son más graves, pedirlo en 1 o 2 semanas. Ya al mes recomendaban ellos evaluar entonces que debe haber un incremento en la hemoglobina, la anemia debió haber mejorado, y también pues a los 3 meses ya evaluar si ya hay posibilidad para detener la terapia o no como tal. Entonces, aquí ya la pregunta para los expertos sería, ¿cuál sería el abordaje diagnóstico del paciente con anemia por deficiencia de hierro que no responde a la terapia oral, y qué entidades diagnósticas son relevantes en nuestro medio? Y la última sería, ¿cuándo remitir al hematólogo una anemia por deficiencia de hierro? Muchas gracias. Bueno, podemos decir que estas preguntas ya las respondiste tú previamente en todo lo que acabaste de exponer, pero digamos que como para enfatizar es que, por ejemplo, esta paciente no respondió porque lo que habíamos dicho, solamente le dieron 6 semanas de tratamiento interdiario. Entonces, probablemente necesite mucho más tiempo, incluso hasta 12 semanas, para ver si hay algo de respuesta desde el punto de vista hematológico. Y por supuesto, en el paciente que no responde la terapia oral, a pesar de que está siguiendo todas las consideraciones que ya hablamos en relación al tratamiento y todos los cambios que le hicimos, y cambia de marca y la paciente está tolerándolo bien, y aún así los parámetros ferroquinéticos no están mejorando, entonces por supuesto ahí empieza uno a buscar las otras opciones que tú acabaste de mencionar. Si en la endoscopia que se buscó con
con el objetivo de buscar una ferropenia que no tiene objetivado las pérdidas en el examen físico y en anamnesis, por supuesto en la endoscopia nos puede servir si hay una gastritis atrófica que nos ayuda a pensar que de pronto tengo una gastritis autoinmune, y adicionalmente eso busca la vitamina B12, si está reducida o no está reducida, y podemos encontrar un efecto contrario de tener déficit de hierro, tener un déficit de vitamina B12, por lo tanto el BCM está puede estar dentro del rango normal porque se están contrarrestando dos efectos, por así decirlo. Es una consideración a tener en cuenta. Si estamos sospechando esta gastritis autoinmune, pues se pedirán los anticuerpos que tú mencionaste. De lo contrario, dependiendo de la clínica, se buscarán los anticuerpos para la enfermedad celíaca, se buscarán las enfermedades crónicas que tú mencionaste, incluyendo la enfermedad renal y también el cáncer como enfermedad inflamatoria. Y por supuesto, finalmente ya quedarse como un diagnóstico de exclusión en la anemia refractaria a tratamiento con hierro oral, que es el IRIDA, por mecanismos genéticos, y que nos da a entender que estos pacientes van a requerir hierro intravenoso con el mismo seguimiento que se va a hacer como se le hace con el seguimiento en los pacientes que reciben reposición oral. Perfecto, José. Profe Oliver, esta parte me parece, José, fue muy claro, pero en su experiencia como hematólogo, a mí sí me parece que es importante que nosotros como internistas tengamos claro qué tan secuenciales debemos de hacer con estos exámenes, el papel de la videocápsula endoscópica. Yo soy uno de los internistas que inicialmente era muy animado buscando enfermedad celíaca hasta que pues, realmente me cansé. O sea, yo he tenido el primer caso en 15 años. Entonces, no sé, profe, ¿qué recomendaciones nos daría para abordar a estos pacientes que ya se vuelven más difíciles? Sí, yo creo que los puntos, digamos, están claros en cuanto a buscar un síndrome malabsortivo de hierro. Usualmente, entonces, pues, dado ya la falta de respuesta, pues ya lo dijeron, ¿no? Valorar si no se ha hecho antes una endoscopia, anticuerpos, los hacemos, de todas formas es raro, pero los hacemos para enfermedad celíaca. Hacemos también los anticuerpos contra células parietales, factor intrínseco, en la endoscopia buscar el Helicobacter pylori. Realmente los casos de IRIDA son muy raros y los pacientes llegan con una historia muy particular de esas anemias pues de larga data con muchas necesidad transfusional. Entonces, esto es un campo de todas formas que no tiene muchos estudios, que no tiene muchas recomendaciones basadas en la evidencia, pero que se convierte ya en una búsqueda de las causas de malabsorción de hierro. Entonces, creo que estos pacientes pues los puede abordar el hematólogo, pero también el médico internista pues debe tener la capacidad de enfocarlos y de buscar estas causas de malabsorción, que si ustedes se dan cuenta realmente no son enfermedades hematológicas, sino son enfermedades gástricas o enfermedades autoinmunes sistémicas. Pues realmente no tengo como otras consideraciones adicionales. Le doy el paso pues a la profe Lina, pronto nos puede agregar alguna cosita más. Profe, yo creo que la profe Lina ya tuvo que retirarse para consulta. Gracias, profe. Profe, ¿ha tenido casos de herida que haya tenido que manejar con hierro venoso únicamente en la consulta? Sí, aquí en San Vicente hace como 2-3 años, un paciente con historia pues de anemias ferropénicas con requerimiento de hierro parenteral cada 2-3 semanas, rápidamente la ferritina hacia la baja con múltiples estudios endoscópicos, cápsulas, anticuerpos negativos. Entonces se le pidió el estudio genético para las mutaciones de la matriptasa, pero pues no le hicimos seguimiento pues al paciente a ver cómo le dio eso, pero esa es la historia, pacientes
a veces no desde la infancia, sino de edades más tardías que comienzan a tener esas anemias con una valoración extensa, completa de causas de pérdidas negativas, de causas malabsortivas negativas. Entonces, ahí la indicación es el estudio genético. El hierro oral obviamente no va a hacer mucho y toca manejarlos con infusiones de hierro parenteral cada 2 o 3 semanas de forma crónica. Gracias, profe. No, me voy a estar pendiente si alguna persona del público quiere hacer una pregunta. Si no es así, yo de pronto haría la última pregunta y es que me ha llamado la atención. O sea, el hierro sacarato lo usamos 200 miligramos intravenoso interdiario cuando el paciente está hospitalizado y está indicado. Yo a veces dudaba de eso, pero una vez leí el inserto y sí dicen que no puede uno superar como los 500 miligramos semanales. Así lo dice. Entonces, no sé, profe, porque obviamente si uno lo pudiera dar diariamente, pues podría uno aprovechar ese tiempo de hospitalización para de una vez corregir el déficit de hierro que tiene el paciente, pero es recomendable darlo así, profe, 200 interdiario de hierro sacarato. ¿Será que lo podría Sí, dar diario? esa es la recomendación. Yo la verdad no, el esquema que uso es de 200 miligramos 2 a 3 veces por semana. De hecho, pues no soy tan estricto así como en el interdiario. Realmente ese es como el esquema más usual, 200 miligramos 3 veces por semana. Diario realmente no lo he usado, pero no sé pues realmente si aumente eventos adversos en cuanto a reacciones alérgicas, flebitis. Pero hay que tener en cuenta que el hierro es a veces bastante irritante, ¿cierto? Entonces, en general, mi práctica, 200 miligramos, 2 o 3 veces por semana. No sé, José Carlos, de pronto si tenés información ahí de ese esquema interdiario o diario. Sí, profe, no, y leyendo el inserto, realmente lo recomendable es no superar una dosis de 500 miligramos semanal. Es con la carboximaltosa de hierro que sí podemos dar los 1000 miligramos, incluso en una dosis única. Eso, pues el problema de la carboximaltosa es que es supremamente costoso, pues, que realmente puede valer casi $1 millón de pesos. Ya, pues, no, yo creo que no veo preguntas. Me parece que Edwin hizo una reunión muy clara, muy práctica. Eso es lo que hacemos siempre cuando hacemos esta reunión de problemas clínicos. Casi siempre estamos tratando de traer cosas de la consulta externa que a veces las olvidamos tanto y que sea muy práctico, ¿cierto? Y cosas debatibles que a veces vemos que todos hacemos diferente y después tratar de llegar a una unanimidad, obviamente con la, con las salvedades que hacen los profes de que hay ámbitos en los que realmente no hay mucha evidencia, pero la recomendación y ese posicionamiento que hace hematología lo apreciamos mucho. O sea, muchas gracias de verdad por acompañarnos. Sé que no es fácil. De verdad que muchas gracias, Edwin. Te felicito porque fuiste muy concreto. Eso es lo que queremos de la reunión y lograste manejar el tiempo perfectamente. Yo te agradezco mucho por el trabajo que hiciste porque sé que leíste mucho. Como dicen por ahí, cuando uno tiene que concretar es donde tiene más que leer y sé que leíste bastante del tema. Muchas gracias, hermano. No, gracias a usted, profe, también por todo.